Tras las recientes elecciones y la victoria de Donald Trump, la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un tema candente de debate. Trump está dispuesto a hacer frente a la actividad de los cárteles y a frenar la inmigración ilegal. En medio de esto, El Chapo, el notorio líder del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles mexicanos más poderosos en EEUU, ha hecho algunas acusaciones impactantes que ahora están haciendo saltar las alarmas en todo el país. En este vídeo revelaré la conexión de El Chapo con la frontera estadounidense y exploraré lo que el segundo mandato de Trump como presidente podría significar para el cártel de Sinaloa. El Chapo habla sobre la frontera. Joaquín. El Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más infames del mundo y líder del poderoso cártel de Sinaloa, ha tenido diversas conexiones con la frontera estadounidense durante décadas. Su uso de túneles para introducir drogas y migrantes en Estados Unidos era una parte integral de su imperio criminal. En agosto de 2019, la policía mexicana descubrió un extenso túnel que fue cuidadosamente construido por El Chapo y el cártel de Sinaloa. Todo comenzó con un chivatazo que llevó a las autoridades a un almacén en Tijuana. A simple vista, parecía un edificio más, pero bajo él se escondía un túnel que ayudaba a los miembros del cártel de Sinaloa y a sus socios a cruzar la frontera estadounidense sin ser detectados. Mientras registraban el edificio, los agentes se toparon con la entrada a un túnel que se extendía a unos sorprendentes 3/4 de milla desde Tijuana hasta un distrito de almacenes situado a 15 millas al sur de San Diego. El túnel, que se encontraba a unos 70 pies bajo la superficie, estaba equipado con un sistema de vagones, una red de drenaje e incluso un ascensor para garantizar la eficacia y el secreto. La noticia del descubrimiento corrió como la pólvora, captando la atención tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses. Durante años, el cártel de Sinaloa había sido una piedra en el zapato para las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. La policía mexicana, junto con sus homólogos estadounidenses, colaboraron para explorar el túnel. Descubrieron que el cártel de Sinaloa había hecho todo lo posible para garantizar el éxito de sus operaciones de contrabando. La construcción del túnel fue muy cuidadosa, con muros reforzados y un sofisticado sistema de ventilación para garantizar el paso seguro de mercancías y personas. El de Tijuana-San Diego no fue el primer túnel de contrabando descubierto, pero sí el más largo. Este descubrimiento dejó claro que, durante bastante tiempo, el Chapo y el cártel de Sinaloa habían podido cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, independientemente de las medidas de seguridad establecidas. Este movimiento cuidadosamente calculado concuerda con la conocida reputación de El Chapo. A pesar de estar ahora entre rejas, es conocido por idear métodos escandalosos para burlar a las fuerzas de seguridad, lo que permite que prosperen las operaciones de tráfico de drogas y de seres humanos de su cártel. En el apogeo de su carrera delictiva, El Chapo era famoso por su facilidad para escapar de la cárcel. Su primera fuga, en enero de 2001, fue nada menos que una fuga cuidadosamente planeada. El Chapo sobornó a un guardia corrupto para que dejara abierta la puerta de la prisión, y el guardia accedió. A continuación, se escondió en un carro de lavandería que un trabajador de mantenimiento, también en nómina, sacó de la prisión. Una vez fuera, el trabajador lo condujo hasta una gasolinera, donde el Chapo se fugó. Tras la fuga, el gobierno mexicano lanzó una amplia persecución para recapturar al narcotraficante. El director de la prisión, junto con varios guardias, fueron investigados y finalmente acusados por su participación en la fuga. El trabajador de mantenimiento, que había participado en una de las fugas de prisión más infames de la historia, fue condenado a una larga pena de prisión. Para el Chapo, la fuga marcó el comienzo de un periodo de libertad de 13 años, durante el cual siguió expandiendo su imperio de la droga. A pesar de la persecución masiva, Guzmán logró eludir la captura, viviendo una vida de lujo y poder mientras se mantenía un paso por delante de la ley. Tras 13 años escondiéndose de las autoridades, el Chapo fue detenido de nuevo en febrero de 2014 por la Marina Mexicana, con información conjunta de la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Esta vez fue encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como Altiplano, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, México. Se decía que la prisión era ineludible, pero esa reputación quedó destruida el día en que el Chapo planeó y llevó a cabo una fuga que dejaría al mundo conmocionado. Varios meses antes de su fuga, el cártel de El Chapo trabajó sin descanso para construir un túnel que condujera directamente a su celda. El túnel se extendía a lo largo de 1,5 kilómetros y estaba equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta modificada, montada sobre raíles,
para que le sirviera de medio de escape. El túnel comenzaba en una obra en construcción fuera de los muros de la prisión y terminaba bajo la zona de duchas de la celda del Chapo, el único lugar no cubierto por las cámaras de vigilancia. La noche de su fuga, Guzmán entró en la zona de duchas y desapareció de la vista de los guardias de la prisión. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando no volvió a aparecer, quedó claro que algo no iba bien. Los guardias corrieron a su celda, pero la encontraron vacía. Un enorme agujero en el suelo de la ducha revelaba la entrada al túnel por el que había huido. Al difundirse la noticia de la fuga, el gobierno mexicano entró en crisis. La fuga supuso una gran vergüenza para el presidente Enrique Peña Nieto, que anteriormente se había jactado de las medidas de seguridad aplicadas en Altiplano. Se inició una persecución nacional, con el cierre de aeropuertos y el despliegue de soldados por todo el país. El gobierno llegó a ofrecer una recompensa de $60 millones por información que condujera a la captura del Chapo. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, Guzmán consiguió eludir su captura una vez más. Se retiró a su bastión de Sierra Madre, donde siguió dirigiendo su imperio de la droga sin miedo. Sin embargo, esta vez su libertad no duraría tanto como tras su primera fuga. El Chapo fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Tras su detención, las autoridades mexicanas se enfrentaron a la presión del gobierno estadounidense para extraditar al famoso capo de la droga. El proceso estuvo lleno de desafíos legales, ya que el equipo de defensa de El Chapo presentó numerosas apelaciones para retrasar su traslado, argumentando que primero debía enfrentarse a los cargos en México. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, dio prioridad a la extradición, considerándola un paso crucial en la guerra contra el narcotráfico y la violencia de los cárteles. El 19 de enero de 2017, Guzmán fue finalmente extraditado a EUU. La operación se llevó a cabo con el máximo secreto y seguridad, en un vuelo nocturno desde Ciudad Juárez a Nueva York. Era la única manera de garantizar que el Chapo fuera extraditado sin incidentes. El juicio del Chapo comenzó el 13 de noviembre de 2018 en Brooklyn, Nueva York. Enfrentado a una asombrosa acusación de 17 cargos, Guzmán fue acusado de liderar una empresa criminal continua, tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. A lo largo de 3 meses, la Fiscalía presentó un caso convincente, llamando a declarar a más de 50 testigos, entre ellos antiguos socios del cártel y funcionarios de las fuerzas de seguridad. Estos testimonios revelaron el papel de El Chapo en los envíos masivos de droga y el empleo de tácticas brutales para mantener el control. La defensa intentó presentar a Guzmán como un chivo expiatorio, argumentando que el verdadero poder residía en Ismael El Mayo Zambada, su presunto socio. Sin embargo, las abrumadoras pruebas presentadas por la Fiscalía dejaban poco lugar a dudas. El 12 de febrero de 2019, el jurado emitió un veredicto unánime, declarando a Guzmán culpable de todos los cargos. El capo de la droga fue condenado a cadena perpetua más 30 años, junto con una orden de decomiso de más de $12.600 millones. Fue enviado a ADX Florence, una prisión supermax en Colorado, también conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Allí fue recluido en régimen de aislamiento, con contacto limitado con el mundo exterior. A pesar de la aparentemente impenetrable seguridad de la prisión supermax, el historial de fugas de El Chapo sigue siendo motivo de preocupación para los funcionarios de prisiones. Sus temores no son infundados, ya que El Chapo ha demostrado una y otra vez su capacidad para desafiar las probabilidades y ejecutar audaces fugas. Durante un tiempo, pareció que los días de audaces fugas de El Chapo habían terminado. Sin embargo, una carta que escribió, obtenida por ABC7 I-Team, ha despertado nuevas preocupaciones sobre otra posible fuga. En la carta, El Chapo acusa a los funcionarios de prisiones de maltratarlo, alegando que están utilizando su historial de fugas como excusa para negarle el acceso a documentos legales. Describe sus acciones como ridículas y anómalas, sugiriendo que se le está atacando injustamente debido a su historial. Esta carta ha hecho saltar las alarmas entre los funcionarios de prisiones, que conocen bien las capacidades de El Chapo y hasta dónde llegará para recuperar su libertad. La posibilidad de otra fuga, aunque parece improbable dadas las medidas de seguridad vigentes, no puede descartarse por completo. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, es probable que el cártel de Sinaloa se enfrente a nuevos retos, sobre todo porque gran parte de su negocio depende de cruzar libremente la frontera entre Estados Unidos y México. Esto puede llevar al cártel a hacer todo lo posible para conseguir la liberación de El Chapo, con la esperanza de que pueda volver para liderarlos en estos tiempos difíciles.
El cártel ejerce un gran poder en Estados Unidos y estarán dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para que las cosas sigan así, incluido atacar abiertamente a los agentes de la patrulla fronteriza. El cártel de Sinaloa, en E.UU, mientras el Chapo está entre rejas, en la prisión más segura de Estados Unidos. Su cártel sigue plenamente operativo tanto en México como en Estados Unidos. Y en un sorprendente giro de los acontecimientos, la nueva dirección del cártel ha aprobado un memorando interno que supuestamente autoriza a los miembros del cártel a disparar a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Este memorando, supuestamente obtenido por News Nation, es una prueba del entorno cada vez más peligroso al que se enfrentan los encargados de proteger la frontera. Históricamente, el cártel de Sinaloa ha mantenido un enfoque estratégico de sus operaciones, evitando a menudo los enfrentamientos directos con las fuerzas del orden estadounidenses para prevenir conflictos. Sin embargo, la detención de figuras clave, como Ismael El Mayo Zambada y Guzmán López, el 25 de julio de 2024, ha alterado aún más la estructura de liderazgo del cártel. Miembros más jóvenes y agresivos, menos propensos a evitar la confrontación, se han hecho con el control del cártel y han empezado a aplicar nuevas normas. La existencia del memorando, según se ha informado, marca un cambio drástico en las tácticas del cártel. Al conceder supuestamente permiso a sus miembros para atacar a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, el cártel está diciendo que está dispuesto a entrar en guerra con las fuerzas del orden si surge la necesidad. Muchos creen que esta nueva política es un intento desesperado del cártel por garantizar que sus operaciones de tráfico de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos continúen sin control. Durante años, el cártel de Sinaloa ha empleado diferentes medios para trasladar droga de un lado a otro de la frontera. En 2020, una de las mulas de droga del cártel fue sorprendida infraganti y su detención arrojó luz sobre los métodos de tráfico del cártel. En marzo de 2020, Ricardo Ramos Medina, ex policía mexicano y miembro del cártel de Sinaloa, recibió el encargo de transportar metanfetamina a través de la frontera estadounidense y llevarla hasta el corazón de Estados Unidos. El viaje de Medina comenzó en Tijuana, donde salió de su habitación de hotel a altas horas de la noche. Precisamente a las 22:09, cruzó la frontera hacia el sur de California, una rutina que había perfeccionado a lo largo de numerosos viajes. Su primera parada fue el Aeropuerto Internacional de San Diego, donde recogió un coche de alquiler, un Jeep Compass blanco. Con las llaves en la mano, Medina se dirigió a un lugar previamente acordado, donde se encontró con una mula. Ella le entregó una bolsa de supermercado llena de metanfetamina. Medina emprendió entonces un viaje de 16 horas hasta Montana, un estado que se había convertido en un foco de tráfico de drogas. Los vastos y abiertos paisajes de Montana eran la tapadera perfecta para las actividades ilícitas del cártel, y los beneficios potenciales eran suculentos. La metanfetamina, que podía producirse a bajo precio en México, alcanzaba un precio mucho más elevado en las zonas remotas de Montana, lo que la convertía en un mercado muy rentable para el cártel. Mientras conducía durante la noche, Medina no se percató de que las fuerzas del orden le estaban cercando. Antes de llegar a su destino, Butte, Montana, Medina fue detenido por agentes estatales y federales. En el interior del Jeep Compass blanco, descubrieron aproximadamente 1 kilo de metanfetamina pura. No era un botín pequeño, bastaba para abastecer durante varios días a toda la ciudad de Townsend, Montana, de 2.150 habitantes. La detención supuso una importante victoria para las fuerzas del orden y marcó un punto de inflexión en su lucha contra las operaciones de narcotráfico del cartel de Sinaloa. La detención de Medina no fue un simple golpe de suerte. Fue el resultado de una cuidadosa planificación y coordinación entre diversos organismos encargados de la aplicación de la ley. La investigación se había puesto en marcha años antes, cuando la oficina del sheriff de Bud Silver Bow recibió un aviso sobre actividades sospechosas en un almacén local de FedEx. Los empleados habían observado que unos individuos introducían fajos de billetes en paquetes con destino a San Isidro, California, un conocido centro de tráfico de drogas. Esta pista dio lugar a una investigación más amplia en la que participaron la Administración para el Control de Drogas y otros organismos federales. Con el tiempo, se encontraron con un testigo colaborador que presentó a un agente encubierto a Humberto Villarreal, el hombre que suministraba la droga desde Sinaloa, México. Esta conexión proporcionó a los agentes un enlace directo con las operaciones del cártel y les permitió rastrear el flujo de drogas hacia Montana. La detención de Medina fue una pieza importante del rompecabezas. No solo desbarató una importante ruta de tráfico de drogas, sino que también proporcionó valiosa información sobre las operaciones del cártel.
Su captura formó parte de un esfuerzo más amplio, que condujo finalmente al desmantelamiento de una red de narcotráfico, responsable de la introducción en Montana de al menos 2.000 libras de metanfetamina y 700.000 pastillas con fentanilo durante un periodo de 3 años. En el momento de su detención, Medina tenía visados estadounidenses válidos, lo que significaba que podía cruzar fácilmente la frontera con Estados Unidos por el puerto de San Isidro, California, para hacer entregas de droga y cobrar en efectivo. Al final, Medina se declaró culpable de posesión con intención de distribuir sustancias controladas, lo que le valió una condena de 8 años de prisión. Otras 20 personas fueron condenadas junto a Medina por su participación en la red de narcotráfico. Aparte del cartel de Sinaloa, los carteles mexicanos en general han tenido una larga historia en Estados Unidos. La historia de los cárteles mexicanos en Estados Unidos se remonta a la década de 1980, cuando empezaron a apoderarse gradualmente de las rutas del narcotráfico que antes dominaban los cárteles colombianos. El cambio se debió en gran medida a la ventaja geográfica de México, que comparte una larga frontera con Estados Unidos, lo que facilitó las operaciones de contrabando. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco, en particular, se han convertido en sinónimo de la crisis de la droga en E.UU. Estas organizaciones han evolucionado hasta convertirse en sofisticadas empresas criminales que emplean diversos métodos para ampliar su alcance e influencia. Sus operaciones son una combinación de violencia brutal y alianzas estratégicas, tanto dentro de México como al otro lado de la frontera. Los cárteles han establecido una red de operativos en ciudades estadounidenses que se encargan de distribuir la droga y gestionar las operaciones locales. Uno de los principales métodos de operación de estos cárteles es el uso de técnicas avanzadas de contrabando. Emplean diversos métodos para transportar la droga a través de la frontera, como túneles subterráneos, drones e incluso submarinos. Estas técnicas innovadoras les han permitido eludir a las fuerzas de seguridad y mantener un flujo constante de drogas hacia Estados Unidos. Una vez en el país, las drogas se distribuyen a través de una red de traficantes callejeros, a menudo vinculados a bandas locales. El impacto de las operaciones de los cárteles en las ciudades estadounidenses ha sido devastador. Grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York se han convertido en puntos calientes de la actividad de los cárteles, con drogas como la metanfetamina y el fentanilo inundando las calles. La disponibilidad de estas drogas ha provocado un aumento de la adicción y de las muertes por sobredosis, creando una crisis de salud pública en Estados Unidos. La influencia de los cárteles se extiende más allá del tráfico de drogas, ya que también se han involucrado en otras actividades delictivas, como la trata de seres humanos, el blanqueo de dinero y el contrabando de armas. Sus operaciones están muy organizadas y bien financiadas, lo que les permite corromper a funcionarios y eludir los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. En respuesta a la creciente amenaza que representan los cárteles, las fuerzas de seguridad estadounidenses han puesto en marcha una serie de operaciones y estrategias destinadas a desmantelar estas redes delictivas. La Operación Última Milla de la DEA es una de estas iniciativas, dirigida contra las redes de distribución de los cárteles de Sinaloa y Jalisco en todo el país. Esta operación ha supuesto la colaboración entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales, y ha dado lugar a miles de detenciones y a la incautación de casi 44 millones de pastillas de fentanilo y más de 91.000 libras de metanfetamina procedentes de estos cárteles. Otra estrategia clave en la lucha contra los cárteles es la Operación Overdrive, que se centra en las ciudades de EEUU, más afectadas por la violencia y las sobredosis. Esta operación pretende interrumpir las cadenas de suministro de los cárteles y actuar contra los traficantes violentos responsables de la distribución de fentanilo y otras drogas mortales. Al concentrar los recursos en estas zonas de alto riesgo, las fuerzas del orden esperan reducir la influencia de los cárteles y disminuir el impacto de sus operaciones en las comunidades locales. A pesar de estos esfuerzos, los cárteles siguen adaptándose y evolucionando, encontrando nuevas formas de eludir la aplicación de la ley y ampliar su alcance. Sin embargo, es posible que las cosas den un giro en los próximos años. Con Donald Trump a punto de asumir la presidencia, muchos esperan que cumpla sus promesas de eliminar la actividad de los cárteles en EPU. En el pasado, Trump ha compartido planes para perseguir a los líderes de los cárteles y desmantelar sus organizaciones, y ahora la gente está ansiosa por ver cómo se ponen en marcha estos planes. Trump contra los cárteles. Como presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump se prepara para combatir no solo las actividades ilícitas de los cárteles, sino también el flujo de inmigrantes ilegales en el país.
Durante su primer mandato como presidente, Trump comenzó a construir el muro fronterizo como medio para frenar el narcotráfico y reducir la crisis de opioides que asola el país. Sin embargo, eso no le impidió idear otras formas de acabar con los cárteles mexicanos. Trump habría ideado un polémico plan para enviar equipos de asesinos a México con el objetivo de desmantelar los poderosos cárteles de la droga. La propuesta de Trump, que implica el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses para atacar a los capos de los cárteles, suscitó un intenso debate y suscitó dudas sobre su posible impacto en las relaciones internacionales y el tráfico de drogas. Al principio, el plan parecía eficaz, pero al estudiarlo con más detenimiento, se encontró con varios retos. Uno de los principales retos de la ejecución de un plan de este tipo es la dificultad táctica de localizar y atacar a los líderes de los cárteles. Los líderes de los cárteles son delincuentes experimentados que conocen bien el arte de pasar a la clandestinidad para eludir su captura. Los debates públicos sobre la operación, incluso antes de su lanzamiento, pueden haber llevado a muchos líderes de los cárteles a ocultarse aún más, dificultando aún más su localización por parte de las fuerzas estadounidenses. Para complicar aún más la situación, es poco probable que las autoridades mexicanas apoyen este plan radical, ya que puede percibirse como un intento de Estados Unidos de sobrepasar sus límites. Esto, a su vez, limitará la cooperación entre ambos países y dificultará la recopilación de información de inteligencia. El plan de Trump también podría provocar un desencuentro diplomático entre Estados Unidos y México, ya que estas acciones podrían percibirse como una violación de la soberanía de México y un acto de agresión. Esto podría tensar las relaciones entre EEUU y México y llevar a una ruptura de la cooperación en varios frentes, incluyendo el comercio y la seguridad fronteriza. Otro reto importante es la posibilidad de una escalada de violencia. Los cárteles, conocidos por sus tácticas brutales, podrían tomar represalias contra Estados Unidos atacando a agentes de la ley y a civiles. Al tratar la crisis de la droga como un conflicto militar, Estados Unidos se arriesga a provocar una respuesta similar por parte de los cárteles, que poseen suficiente poder y armas para causar daños considerables. Los críticos del plan de Trump argumentan que atacar a los líderes de los cárteles no abordará las causas profundas de la crisis de los opiáceos. La economía básica de la oferta y la demanda sugiere que inevitablemente surgirán nuevos narcotraficantes para llenar el vacío dejado por los capos eliminados. Negándose a dejarse disuadir por las críticas a su plan de atacar a los líderes de los cárteles, Trump propuso otra idea, esta vez más audaz y letal. Propuso el uso de misiles para volar los laboratorios de los cárteles donde se fabricaban y preparaban para su distribución grandes cantidades de estupefacientes. Al atacar estas instalaciones, la administración pretendía asestar un golpe demoledor a la capacidad de producción de los cárteles, reduciendo así la oferta de drogas que entraban en el mercado estadounidense. Sin embargo, la propuesta suscitó un intenso debate en el seno de la administración Trump. Algunos funcionarios la consideraron una medida audaz y necesaria para combatir la crisis de las drogas, mientras que otros expresaron su preocupación por las posibles repercusiones. La perspectiva de lanzar ataques militares en suelo extranjero, incluso contra actores no estatales como los cárteles, planteaba importantes desafíos legales y éticos. Muchas personas subrayaron que tales acciones podrían percibirse como un acto de guerra, lo que tensaría las relaciones diplomáticas con México y podría desestabilizar la región. A pesar de estas preocupaciones, Trump se mostró cautivado por la idea, considerándola una demostración de fuerza y determinación ante una emergencia nacional. Creía que una acción militar decisiva enviaría un mensaje contundente a los cárteles y a quienes los apoyan. Trump opinaba que el uso de misiles para atacar laboratorios de drogas serviría como prueba de que Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a sus ciudadanos. A medida que la propuesta se difundía en la administración, suscitaba reacciones diversas. Algunos altos funcionarios, incluidos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, expresaron sus dudas sobre la viabilidad y la conveniencia del plan. Advirtieron que una intervención militar en México podría tener consecuencias imprevistas y agravar los mismos problemas que pretendía resolver. Otros, sin embargo, lo vieron como una oportunidad para llevar la lucha directamente a los cárteles y desbaratar sus operaciones, como nunca antes se había intentado. En última instancia, el plan de utilizar misiles contra los laboratorios de los cárteles en México siguió siendo un tema de acalorada discusión y debate dentro de la administración Trump. Aunque nunca llegó a aplicarse plenamente durante el primer mandato de Trump, la idea sentó las bases para futuras consideraciones y debates entre los líderes republicanos.
Para su campaña presidencial de 2024, Trump ideó un nuevo plan para atacar a los cárteles, pero esta vez su plan no contiene ninguna forma de violencia. Durante su campaña, Trump insistió constantemente en la necesidad de restablecer la seguridad en las comunidades estadounidenses. Retrató a Estados Unidos como una nación asediada por la delincuencia violenta, atribuyendo a menudo esta situación a las actividades de las bandas, los cárteles y los inmigrantes ilegales. Esta narrativa fue bien acogida por muchos votantes preocupados por los índices de delincuencia y la amenaza que percibían del crimen organizado. Fue por entonces cuando Trump anunció sus planes de perseguir las operaciones financieras de bandas y cárteles en Estados Unidos. Este plan implica incautar dinero y activos de bandas criminales de migrantes y cárteles de la droga. También prometió entregar los fondos incautados a las víctimas de delitos cometidos por personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Trump dijo: «Vamos a sacarlos rápido. Vamos a sacarlos. Estoy anunciando que por primera vez bajo mi administración estamos incautando los activos de las bandas criminales y los cárteles de la droga. Y vamos a utilizar esos activos para crear un fondo de compensación, para proporcionar restitución a las víctimas de delitos de migrantes. Y el gobierno ayudará en la restauración». De acuerdo con el subdirector del ICE, los cárteles obtenían ingresos anuales por $500 millones hasta 2018. Señaló que la principal fuente de sus ingresos en ese momento era mover drogas ilegalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, ahora que se han diversificado hacia el tráfico de personas y el tráfico de armas, los cárteles están ganando mucho más con sus operaciones. Los inmigrantes que desean entrar ilegalmente en la frontera estadounidense pagan enormes sumas de dinero a estos cárteles, que a su vez ingenian medios para hacerles cruzar la frontera. Con sus ingresos procedentes del tráfico de drogas y el contrabando de inmigrantes, los cárteles ganan ahora nada menos que $13.000 millones anuales. La lucha contra las drogas y la inmigración ilegal es una de las principales prioridades de Trump, y el mundo está atento para ver si puede ganar esta batalla. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.